Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar de medidas preventivas para el regreso a clases. Soy Sergio Mendoza, director comercial de TecSalud. El día de hoy nos acompañarán dos expertos en esta materia, quienes nos compartirán y platicarán sobre estos temas desde diferentes perspectivas, tales como el COVID en los niños y adolescentes, la vacunación en niños y adolescentes, recomendaciones a seguir para el regreso a clases, lo que sí y lo que no debemos hacer y enseñar a nuestros hijos sobre cómo llevar de la mejor manera esta pandemia. Les presento a los especialistas que nos acompañan. Nos acompaña el doctor Sergio Fernández Ortiz. Él es médico pediatra con su especialidad en gastroenterología y es nuestro director del Instituto de Pediatría de TecSalud aquí en el Hospital San Branuelio. También nos acompaña el doctor Óscar Tamés Rivera. Él es infectólogo pediatra y es miembro de nuestro Instituto de Pediatría de TecSalud. Y además es el jefe del área de infectología pediátrica del Hospital Regional Materno Infantil. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y darnos información valiosa. Quisiera comentarles también que esta sesión se va a grabar con el único fin de compartirla posteriormente para quien no haya tenido oportunidad de estar conectado en línea. Y aprovecho para comentarles, invitarlos a que nos escriban sus dudas y comentarios en el chat. La idea es que al finalizar la plática de los doctores podamos contestar la mayoría de las preguntas que nos pongan a través del chat. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos. Los dejo con el doctor Óscar Tamés, quien iniciará con la plática. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes a este foro que, como comentamos, pues es de bastante interés, no solo para el personal de salud, sino para el personal en general, a la comunidad es de bastante relevancia. Y parte de lo que vamos a platicar durante estos minutos va a ir acorde al regreso consciente a las aulas durante la pandemia por COVID-19 y vamos a tocar varios puntos que considero relevantes para que consideremos todo el contexto de la pandemia, no solo en cuanto a la infección, sino a pues, los beneficios que los niños y adolescentes reciben al estar en un ambiente escolar y pues a los riesgos que también podemos exponerlos en caso de que se decida este regreso eventual. Entonces, importante comentar que las estrategias nacionales todavía no se han, digamos, definido por completo, que mucha de la información que vamos a presentar también es de la experiencia que otros países han tenido. Sin embargo, pues es complejo en ocasiones individualizar, o el término a veces correcto es tropicalizar la experiencia de otros países a la infraestructura nacional. Entonces, dicho esto, vamos a dar paso a los objetivos que pretendo cumplir durante la presentación y que con apoyo del doctor Sergio Fernández vamos a ir puliendo poco a poco. Y a grandes rasgos vamos a hablar sobre la importancia de la escuela durante la edad pediátrica, sobre el rol que juegan el niño y el adolescente durante la pandemia por COVID-19, sobre la evidencia disponible que hay con respecto al regreso a las aulas en otros países, cómo les fue, cómo les ha ido, qué hicieron, qué no hicieron, y lo que funciona y no durante estas estrategias que vamos a estar seguramente escuchando cada vez más durante los próximos meses. Les voy a mostrar brevemente cómo las guías de orientación del regreso a clases oficiales por la Secretaría tanto de Educación Pública como de Secretaría de Salud de México y las conclusiones que a finalizar me gustaría que irnos enriqueciendo todos. Me parece que mi audio se cortó un momento, pero bueno, esos son los objetivos de la sesión. Comenzando con el primer objetivo, vamos a plantear a la escuela y los centros educativos durante la edad pediátrica como un ambiente, pues, prepandemia, un ambiente seguro en el cual el paciente pediátrico y el adolescente pues fomentaba o crecía de manera no solo académica, sino también social y en cuanto a su neurodesarrollo. Las escuelas, como ustedes saben, son parte importante de una infraestructura comunitaria. Es un ambiente en el cual las personas de edad pediátrica interactúan con sus pares y aprenden de manera presencial, distinto a lo que hemos tenido que hacer durante este año y medio, ya casi 2 años. Socializar, neurodesarrollarse,
fomentar su inteligencia emocional y tener estas vivencias que si nosotros nos remontamos un poco pues al pasado y recordamos nuestras etapas de secundaria, de primaria, pues recordamos con bastante felicidad muchos de nosotros y que ahorita pues los pacientes en estas edades durante este año y medio no han podido tener estas experiencias que por desgracia llegan a tener repercusiones que todavía no hemos podido medir al momento. Obviamente las escuelas son un apoyo para que las familias que tienen padres, madres o tutores que trabajan puedan pues salir a desempeñar estas labores sabiendo que los niños y adolescentes están en un área segura y finalizar este tema sabiendo que la pandemia pues no ha sido la misma para todos. O sea, la pandemia, no todas las personas hemos vivido la pandemia de la misma forma, en el sentido de que no todos hemos tenido la misma infraestructura para ofrecer en nuestras casas la educación o la escolaridad a los niños pues de manera equitativa. Entonces llega a ser como esta balanza, ¿no? Tan compleja que uno como padre de familia dice, bueno, si la escuela me da todos estos beneficios, pero yo sé que al momento hay una pandemia por un virus mortal o potencialmente mortal, entonces, ¿vale la pena este riesgo o sopesar este riesgo-beneficio de todas estas cosas productivas y positivas que ofrece la escuela, pero sabiendo también lo que ha ocurrido durante la pandemia con los niños y adolescentes? Entonces, por eso el objetivo también va a ser mostrar qué ha ocurrido en otros países que ya han regresado poco a poco a actividades escolares y cuál es el rol de los niños y adolescentes durante la pandemia. Y en este apartado particularmente es importante comentar que si recuerdan, pues al principio de la pandemia, cuando apenas estaba describiendo el virus, empezamos todos a teorizar, considerando o adaptando información de otras enfermedades infecciosas, que los niños y los adolescentes iban a ser como un eslabón bastante complejo o un eslabón débil en cuanto a la pandemia y van a ser como el talón de Aquiles de la pandemia, de decir, oye, pues es que el niño y tal vez el adolescente van a ser personas no tan sintomáticas que van a poder estar esparciendo el virus y vamos a tener un problema grave en escuelas, en guarderías, en sitios escolares y pues todo esto empezó a generar toda esta preocupación al grado de que todos los sitios escolares y académicos pues cerraron por completo por ahí más o menos de entre marzo y abril con la finalidad de proteger a la población pediátrica, pero para proteger a la comunidad. Entonces, para que podamos platicar de cómo ha ido mutando esta idea del niño como el excelente transmisor, que ya vamos a platicar un poquito más adelante, que se ha ido rompiendo ese paradigma, hay que conocer estos dos términos, que la finalidad no es meterme en cosas tan técnicas, pero como es algo que vamos a estar escuchando con mayor frecuencia durante el resto de la pandemia, me pareció relevante compartírselos. Si ustedes recuerdan o alguna vez han escuchado sobre estos dos términos. El primero es el ritmo de reproducción base de un virus, que este es la capacidad o el número esperado de casos secundarios que un virus puede producir después de que infecta a un caso índice, es decir, cuántas personas una sola persona infectada puede contagiar, ¿no? Ese es el ritmo de reproducción base. Pero ahorita que ya tenemos medidas de control implementadas, como la vacunación, como el distanciamiento social, como algunas de las medidas que vamos a platicar en un momento más de las que se plantean en las escuelas, vamos a pasar de hablar de un ritmo de reproducción base a hablar de un ritmo de reproducción efectivo, porque este es el número esperado de casos con la implementación ya de medidas de control. Entonces, esto va a ir cambiando poco a poco y tenemos que ir aprendiendo de cómo va a ir sucediendo, pero para que lo podamos ver un poco más dinámico, les comparto esta figura en la cual ejemplifico este término del ritmo de reproducción base. Aquí vemos como una persona, ¿verdad?, que tiene una infección viral, no es propiamente el SARS-CoV-2, sino una infección. Si el virus este en particular tiene la capacidad o un ritmo de reproducción de 1, esta sola persona tiene la capacidad de contagiar a otra persona, ¿verdad?, independientemente de la cantidad de personas con la que estuvo expuesta. Y esta otra persona secundaria tiene la capacidad de contagiar a otra. Entonces vemos cómo es algo lineal, no es un virus o un escenario que nos pueda producir un estado de pandemia, de epidemia, ¿verdad? Pero por desgracia, el SARS-CoV-2 tiene un ritmo de reproducción más elevado. Si lo comparamos con
el ritmo de reproducción que demuestra este virus, el COVID-19, vemos que se calcula entre un 4 y un 6 aproximadamente. Entonces, esto nos mete en problemas y es lo que ha ocasionado que la pandemia haya llegado a tal magnitud y que sigamos lidiando con ella. Entonces, si tenemos a una sola persona contagiada, esa sola persona tiene la capacidad de contagiar a 4 y cada caso secundario tiene la capacidad de contagiar a otras 4 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que ha hecho que este crecimiento sea pues logarítmico y que tengamos la situación de que todas las regiones del mundo estén afectadas. Y por eso escuchamos que cuando, por ejemplo, ahora recientemente que las reuniones sociales empezaron a llevarse a cabo nuevamente, escuchamos de que, oye, pues es que tuve contacto con una persona positiva en la reunión y empiezan a salir más casos, ¿verdad? Y no habitualmente escuchamos de un solo caso, escuchamos de más de uno y esto se traduce en este ritmo de reproducción. El problema viene con el advenimiento de las variantes de preocupación, en particular la variante Delta. Esta variante incrementa el número de reproducción o la tasa de reproducción entre 6 y 8. Entonces ya no estamos hablando de 3 y 4, sino de 6 y 8. Esto se traduce en la comunidad como con este aumento de los casos y de cómo antes escuchábamos que solamente 2 o 3 personas salían contagiadas de una reunión y ahora de una reunión de 10, 8 salen contagiadas. Entonces, esa es la traducción clínica o la traducción de la comunidad de esta variante. Y si lo comparamos con otros virus de también importancia, pero tal vez que no han llegado a generar una crisis mundial de tal forma como el SARS-CoV-2, la influenza pues tiene un ritmo de reproducción de 1, entonces de 1.5, entonces por eso no hemos tenido un tal crisis con respecto a otros microorganismos. Entonces, dicho esto, pues, ¿cuál es realmente el rol de los niños y los adolescentes en la pandemia? Y justamente les platicaba yo de romper este paradigma del niño como el excelente transmisor, que a pesar de que tenemos estos ritmos de reproducción base, la evidencia ha ido mostrando de que la dinámica de las infecciones cuando involucra niños no es lo mismo que cuando involucra adultos y el niño no suele ser el caso índice la persona que inicia un brote o un clúster de casos. Entonces, ese dato es algo que da algo de tranquilidad para el tema del regreso a clases en caso de que se haga de manera correcta. En este estudio, que es de mayo del año pasado, pero bastante icónico, porque fue de los primeros que analizó la dinámica de las infecciones de COVID-19 en niños, y no solo analizaron a los niños, sino a sus familias, y vieron cómo en esta cohorte que les digo fue llevada a cabo en Suiza, eran 4.310 pacientes y 40 de ellos solamente eran menores de 16 años, que es el 0.9%. Y no se limitaron estos científicos a solo analizar los casos, sino que dieron un seguimiento estrecho de la evolución, de quiénes fueron empezando con síntomas, de cómo fueron empezando a salir positivos los estudios y concluyeron que solamente en un 8% de los casos el responsable de haber iniciado, digamos, con el clúster de casos o haber sido el caso índice fue un paciente pediátrico. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que cuando tenemos un caso pediátrico, tenemos que voltear a ver a los adultos que están en contacto con este paciente pediátrico, ¿sale? Y de aquí una de las estrategias que vamos a platicar en un momento más sobre cuidar a los adultos que rodean a esta población pediátrica, no solo en la familia, sino también en el ambiente académico o escolar en cuanto a los maestros y el staff de las instalaciones. ¿Cómo vamos a traducir esto? Les platico, pues bueno, realmente es de la manera en la que vamos a ir implementando estas medidas y cómo esta información de mayo del año pasado ha ido cambiando y qué nos ha traído de experiencia en los centros que ya han abierto sus puertas para la educación presencial. Y hay un estudio también bastante importante que se publicó recientemente, es de los reportes semanales de morbilidad y mortalidad de los CDC, y ellos analizan en Florida. Florida fue de los primeros estados en decir, ¿sabes qué? Tenemos que regresar a reabrir las escuelas, tenemos que hacerlo de manera presencial. Y de agosto a diciembre del año pasado reabrieron escuelas, algunas de ellas, pero no solo reabrieron, sino que se dedicaron a documentar qué es lo que pasaba
en las escuelas y qué pasaba en cuanto a número de casos, número de hospitalizaciones y cómo era, digamos, la responsabilidad de los niños o el rol de los niños durante esta reapertura. Y de manera, para concluirles todo este estudio en una gráfica, en esta figurita vemos cómo fue cambiando a lo largo de los meses, desde agosto a diciembre. Los totales de casos los vemos en las barras azules o grises y el número de casos pediátricos los vemos con la línea completa, la línea azul. Y aquí vemos cómo, comparando con el número de casos en Florida, ¿verdad? En todo el estado, los pacientes de 5 a 17 años fue un porcentaje bastante bajo, que fue menos del 10%. Y de estos casos, cuando ya vieron de estas de 5 a 17 quienes efectivamente acudieron a las escuelas o tuvieron un contacto con alguien que acudió a las escuelas, fue un porcentaje también mucho menor, que va entre el 1 y el 3%. Entonces, de agosto a diciembre, Florida, a pesar de tener un alto índice de casos, ¿verdad? De casos positivos en su comunidad, con las escuelas abiertas, no tuvieron un porcentaje de casos en edad pediátrica, ni que hayan asistido, ni que hayan convivido con personas que hayan asistido a las escuelas. Entonces, esto nos da algo de evidencia, decir, bueno, oye, tal vez los niños y adolescentes no están tan involucrados en la transmisión o en la propagación del virus durante la pandemia, pero efectivamente se pueden contagiar, o sea, en un porcentaje bajo, pero pueden contagiarse, ¿no? Y siguiendo en esta línea, en este estudio también de abril de este año del Journal de la Academia Americana de Pediatría, justo como que retoman esta información y desean ellos ver cómo es la incidencia de casos de SARS-CoV-2, de COVID de niños, y la transmisión secundaria asociada a la contaminación o la infección en escuelas. Entonces ellos de agosto a octubre analizaron en diferentes distritos, ¿verdad? Cómo fue el caso, la cantidad de casos en las escuelas y vieron que en 9 semanas de educación presencial en Carolina del Norte, encontraron una cantidad extremadamente limitada de casos asociados a haber acudido a la escuela o haber estado en contacto con la escuela, que fueron solamente 32 infecciones adquiridas dentro de la escuela. Entonces, durante todos estos meses en Carolina del Norte, habiendo implementado algunas medidas de prevención que vamos a platicar un momento, pues lograron una baja tasa de contagios. Aquí viene el dilema que le platicábamos de decir, bueno, pues estamos hablando de un país que tiene una infraestructura y desarrollo pues mejor que el que tal vez podríamos ofrecer nosotros de manera generalizada a la población mexicana y sin hacer esa distinción entre educación pública y educación privada que nos va a meter en problemas. Y pues a manera de gráfica o viendo de manera un poquito más amigable estos datos, estos son todos los casos, ¿verdad?, que hubo en Carolina del Norte durante este tiempo y acá en gris los casos que fueron asociados a las escuelas. Vemos cómo sí, pues comparte el comportamiento en cuanto a curva de casos, pero en cuanto a número fue significativamente menor, ¿verdad? Entonces, pues nos van mostrando esta evidencia de decir, bueno, hay contagios, suelen ser de menor gravedad, como sabemos, los pacientes pediátricos y adolescentes, pero existen y tenemos que cuidarlos, no podemos hacer una reapertura sin pensarlo. Y en este mismo sentido, en este estudio sobre los efectos de la reapertura de las escuelas en las hospitalizaciones por COVID, o sea, ellos lo que hicieron fue, ok, la escuela abrió tal fecha, entonces yo voy y analizo los registros hospitalarios para ver cuántos pacientes, no solamente el número de pacientes pediátricos y adolescentes, sino cuántos pacientes en total se hospitalizaron y realmente no encontraron diferencia significativa entre el número de hospitalizaciones totales comparando pre y post apertura de escuelas, que son datos que son alentadores, pero no lo suficiente como para guiar una estrategia de apertura, digamos así, sin tomar medidas. Entonces, vamos rompiendo este paradigma, ¿no? Del niño como el excelente transmisor, que sabemos que es poco probable, pero sabemos que no es imposible. Todos hemos conocido casos. Yo en mi práctica personal,
pues atiendo pacientes pediátricos con COVID que han tenido contacto con otros niños sin conocer adultos positivos. Entonces, si el niño o el paciente pediátrico puede contagiarse, eso no hay duda, y me gustaría enfatizarlo para no tener que volver a tocar ese punto. O sea, el COVID pediátrico existe, y el COVID pediátrico o el paciente pediátrico que puede contagiar a alguien más también existe, aunque en menor medida. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este reporte del mismo journal, fue de octubre del año pasado, de cómo un adolescente fue el causante o la fuente de un brote o un clúster de casos durante un viaje familiar durante 3 semanas. Entonces, este adolescente acude a esta reunión familiar en la cual había 20 familiares, 14 se quedan dentro de la cabaña, 6 se quedan como que acampando afuera, y el adolescente llega sin síntomas, pero ya estando positivo, y desarrolla síntomas a medida que sigue pues en este viaje, y se van contagiando poco a poco sus familiares, llegando a un total de 14 de ellos. Es importante mencionar que se documenta que durante esta estancia pues no hubo el distanciamiento social de mínimo 1,5 metros, nadie usó cubrebocas, y 11 de las otras demás personas fueron desarrollando estos síntomas y eventualmente el diagnóstico. Y al momento de que comparan y dicen, oye, ¿y qué pasó con las personas que estaban afuera de la cabaña? Pues de manera muy interesante y siguiendo lo que hemos ido predicando y con las medidas de prevención, las personas que no estuvieron en un ambiente cerrado, ¿verdad? Que en contacto con el caso índice no desarrollaron síntomas, se les tomó PCR y salieron negativos, y ellos sí siguieron estas medidas de prevención. Entonces vemos, se da esta connotación de importancia de estas medidas y de cómo esto puede también jugar a nuestro favor en caso de que se decida un regreso a las aulas. Esto solo como para demostrar cómo fue la evolución. El caso índice salió positivo, y después todas estas barras son el número de casos de sus familiares que fueron saliendo positivos a lo largo del tiempo. Tenemos también malas noticias, ¿verdad? O sea, con respecto a la reapertura escolar, les muestro la evidencia de lo que hay, no solamente, no sesgando solamente de lo positivo ni de lo negativo. Tenemos malas noticias también, y vemos que sí ha habido brotes asociados digamos, reaperturas, o estos centros que todavía no se regulaban del todo, no alcanzaron a cerrar en algún momento cuando se les dio la indicación. Y, por ejemplo, acá en Utah, entre abril y julio, vieron como 12 niños de edades preescolares, pues contrajeron la infección por COVID en este tipo de instalaciones. Y no solamente eso, sino que regresando a casa, pues contagiaron a familiares, de los cuales un familiar requirió hospitalización sin tener un evento adverso o un desenlace adverso, ¿verdad? Entonces, no importa la edad, o sea, el niño puede contagiar. Obviamente a menor edad, menor es la capacidad de aerosolizar, pero aún así no podemos confiarnos y dar ese dato importante, ¿no? Los niños y adolescentes se pueden contagiar y pueden transmitirlo a otras personas. Y solo para darles un poquito de contexto, por ejemplo, en un hospital de Secretaría de Salud aquí en el estado de Nuevo León, el número de casos pues se han comportado de esta forma, en la cual desde el inicio de la pandemia pues fueron incrementando potencialmente, siguiendo estas curvas o estas olas epidemiológicas que conocemos del verano pasado, de finales de año, y ahora nuevamente en el verano del año en curso, dividiendo en azul el año pasado, el 2020, y en verde el 2021. Entonces, vean cómo, si bien no hablamos de los cientos de casos que se reportan en la población adulta, pero aún así no estamos hablando de número de casos nada despreciables de pacientes que pueden llegar a tener desenlaces adversos. Y si lo comparamos con lo que está ocurriendo en la comunidad, ¿verdad? Pues sigue un comportamiento epidemiológico bastante similar. Por eso esta relevancia de decir, oye, pues si hay casos pediátricos, voltea a ver los casos de adultos, porque muy probablemente vamos a tener por allí contactos positivos, que son los que muy probablemente contagiaron a la población pediátrica. Y pues continuando con este tema de lo de que las noticias no tan buenas de la reapertura escolar,
Israel, aunque ha sido referente de muchas cosas durante la pandemia, también vivieron una situación bastante desalentadora por una situación de un brote bastante grande en escuelas, justo 10 días después de haberlas reabierto con algunas medidas que intentaron ellos como para mitigar el número de contagios. Entonces, en mayo de 2020 reabren escuelas y 10 días después las tienen que cerrar porque tuvieron de un total de 153 casos de estudiantes contagiados y de 25 profesores, 10 días después de que reabrieron las escuelas, y de diferentes grados, no solamente confinados en un solo grado, en un solo salón, o sea, fueron, aquí les muestro de diferentes años y hasta maestros. Entonces ahí se pueden analizar, ¿no? Decir, oye, bueno, ¿cómo estuvo la situación? Maestros que cambiaban de salones, maestros que daban clase primero a un grado, después a otro grado, salieron positivos. Entonces hicieron todo este rastreo epidemiológico y pues bueno, realmente son de ese tipo de noticias que te muestran evidencia de que si no se hace con cuidado, podemos tener este tipo de brotes que nos meterían problemas en cuanto a salud pública. ¿Cómo evitamos que esto suceda? Y ya es para que pasemos al siguiente objetivo, de decir cuáles son las medidas de prevención que se sugieren y las que están estudiadas y las que pues, nos pueden ayudar durante la pandemia. Y se los voy a resumir en varias directrices o en varias esferas que, basados en evidencia, son las que nos pueden ayudar para crear un regreso a clases consciente, sabiendo que estamos tomando medidas basadas en evidencia científica y poder ir dejando de lado un poquito aquellas medidas o intervenciones que no nos aportan algo significativo en cuanto a la prevención, sin ningún orden en particular, pero comenzando con el tema de la vacunación del staff, es decir, no solo maestros, sino personal de apoyo, de intendencia, servicios generales, cafeterías, o sea, el staff adulto que participa en las actividades presenciales de una escuela deben estar vacunados. Y la Academia Americana de Pediatría comenta no solo que deben, sino tienen que estarlo. Y ahorita se está ahí haciendo lo pertinente en cuanto a legislación para solicitar que de manera obligatoria las personas que laboran en este tipo de sitios, al menos en Estados Unidos, estén vacunadas. Y el objetivo es justamente ese, con toda la evidencia que les he ido mostrando, decir, bueno, si una manera indirecta de proteger a la población pediátrica que todavía no es elegible para una vacunación, pues es crear este escudo protector alrededor de ella y que los adultos que conviven con esa persona estén vacunados. Entonces vamos a retomar este punto en un momento más. El uso de cubrebocas también en pacientes mayores de 2 años debe de ser una situación obligatoria. Ya la Academia Americana de Pediatría y los CDC en Estados Unidos se han pronunciado con respecto a esto y han concluido que el uso de cubrebocas de manera, si se va a llevar una educación de manera presencial, debe ser obligatorio. Entonces es algo que también a las escuelas debemos de pedirles, debemos sugerirles, debemos de, en casa, si vamos a optar por esta estrategia, reforzar en nuestros niños, de decir, ¿sabes qué? No te lo puedes quitar, déjatelo puesto en todo momento, recordar la limitante de que son niños, ¿verdad? Es algo difícil, pero pues crear esta cultura desde casa, decir, evita quitarte tu cubrebocas y que las escuelas refuercen esto. Obviamente, limitar algunas actividades que son de un alto riesgo y que durante la pandemia se han documentado brotes por este tipo de actividades, que son, por ejemplo, las actividades musicales que involucran canto, que involucran instrumentos de viento, y ha habido brotes en Estados Unidos en actividades de ensayos de coros, en ensayos de trompeta y saxofón, ¿verdad? Porque son lugares habitualmente pequeños y uno está utilizando un instrumento de viento, estás aerosolizando toda el área, ¿no? Entonces son pequeños detalles que pueden hacer la diferencia y que evitando este tipo de actividades y utilizando cubrebocas, pues es de una de las mejores estrategias en salud pública para evitar los contagios. Los filtros y humidificadores lo vamos a platicar con mayor detalle en un momento más, pero tener esta precaución sobre algunos filtros
que ofrecen tecnología que todavía no está totalmente aprobada, como ionización bipolar, que al momento no está como muy definido su rol y que en temas ambientales puede generar como residuos dañinos para el medio ambiente. Y la humidificación, que si bien no, los CDC no lo han puesto como un requisito, hay evidencia bastante sólida con respecto a otros virus, principalmente influenza, que un ambiente húmedo, ¿verdad? Con una humedad relativa adecuada, disminuye la probabilidad de contagios por virus respiratorios en lugares cerrados. El aforo reducido lo hemos escuchado en 1000 ocasiones, pero hay que saber a qué nos referimos con aforo reducido y saber que el número total de personas por ciertos metros cuadrados, además de que sea dictado por las autoridades, debemos de monitorizarlo, y una manera de monitorizarlo es viendo niveles de CO2 en el ambiente. Existen monitores de CO2 o de dióxido de carbono que nos hablan directamente de cuántas personas hay respirando el mismo aire, y si pasamos por arriba de ciertos números de partes por millón de CO2, significa que hay más personas de las que debe haber según el área y hay que redistribuirlas. Entonces, es otra de las medidas que se están recomendando en la actualidad. Y la ventilación básica. Y la ventilación básica me refiero a ventanas abiertas, puertas abiertas, lugares amplios. Se puede estar en lugares como al aire libre. Esa va a ser de las estrategias más importantes. Por desgracia, en ocasiones, pues algunas escuelas han apostado todo a la ventilación sin dar la importancia de las demás esferas, y es importante comentar que todas estas trabajan al unísono. O sea, no es que si pongo una ya estoy haciendo algo, sino hay que tratar de que se conjunten toda esta sinergia de intervenciones para evitar que haya más contagios durante el regreso a clases. Y en este estudio que vemos aquí de este Journal de Lancet, que es bastante prestigioso en cuanto a la comunidad científica, me refiero, y vemos cómo hacen este estudio o este análisis de clústeres y de brotes en Inglaterra en la transmisión de este virus en escuelas, y de manera muy interesante, habiendo ellos adaptado o puesto estas medidas que platicábamos hace un momento, vieron que hubo mayor incidencia de casos en el staff, ¿verdad? Comparado con los estudiantes, hubo 27 casos por 100,000 por día en el staff, comparados con 18 que eran niños de kinder, 6 niños de primaria y 6.8 de secundaria. Entonces, la vacunación del staff va a ser algo muy importante. Aquí estas personas no estaban vacunadas, y la mayoría de los casos asociados a brotes fueron entre el staff de la escuela, ¿verdad? 154 casos de staff versus 52 casos de población pediátrica. Entonces, la vacunación del staff nos va a ayudar a disminuir el riesgo de brotes en escuelas. Ahondando un poquito más en detalle en cuanto a los filtros y humidificadores, vemos cómo la humedad, eso va a ser un tema bastante importante en cuanto a las barreras la prevención en cuanto a virus respiratorios se refiere. Y lo que les comentaba de que una humedad relativa que va entre un 40 y un 60%, se ha visto que ayuda a disminuir la tasa de contagios de virus respiratorios. Y les dejo la bibliografía siempre ahí en la mano derecha. La humedad relativa ayuda para que se desnaturalicen un poco las partículas virales, para que pesen más, ¿verdad? Y las partículas normalmente viajan en aerosoles en el ambiente. Al momento que son más pesadas por contener más humedad, caen y ya no están flotando por tanto tiempo, y ya no son, digamos, absorbibles o inhalables por nosotros y nuestro sistema respiratorio. Entonces, es importante que las áreas tengan humedad adecuada. Esto no quiere decir que entre más mejor y que debamos sobrepasar el 60%, porque un ambiente con humedad de más del 60% puede ser propicio para enfermedades por algunos tipos de hongos. Entonces, no hay que aumentar más del 60%. Y solo para ejemplificar eso que les platicaba, ¿no? O sea, un espacio seco en el cual alguien tiene el virus y está tosiendo, pues tenemos el virus flotando, tenemos estas partículas aerosolizadas, pero un espacio con esta humedad entre el 40 y el 60 hace que estas partículas pesen más,
caigan, ¿verdad? Y ya no estén flotando por tanto tiempo, disminuye su tiempo de vuelo y pues ayuda a que no la estemos inhalando con tanta frecuencia. Y ya casi para terminar, pues sobre los filtros EPA, que seguramente los hemos escuchado con bastante frecuencia durante la pandemia, que son aire de alta eficiencia, aire particulado de alta eficiencia. Lo que hacen es que pues absorben, ¿verdad? Digamos, el aire o sí, pues el aire corriente y ayuda para estar separando partículas y absorbiendo partículas que podrían en algún momento generar contagios y son tan efectivos que tienen una tasa de éxito entre el 99 al 99.8% de reducción de casos de SARS-CoV-2 en áreas cerradas. Aquí les pongo estas imágenes de los CDC que dicen, bueno, ¿cómo sería el ambiente escolar ideal, verdad? Pues cubrebocas, staff vacunado, higiene de manos, ambiente ventilado, vemos puertas, vemos ventilador, vemos ventanas abiertas, vemos filtros, ¿verdad? La estrategia no puede ser solo ventanas, sino filtros, y pues la reducción del aforo y la distancia de mínimo 1.5 metros entre cada persona. Y pues el ambiente también en los niños, ¿no? Los niños chiquitos que no pueden usar cubrebocas porque tal vez sean menores de 2 años, ahí cae toda la responsabilidad, digamos, o la relevancia en el staff y que debemos de usar cubrebocas, ventilación, filtros muy importante para evitar esta tasa de contagios en este tipo de escuelas. Entonces, estos filtros, sabemos que las partículas de aerosoles, pues ya sea cuando hablamos, cuando cantamos, respiramos y tosemos, miden menos de 5 micras. Pero los filtros EPA, como les platicaba, 99.9% de efectividad para capturar partículas de hasta 0.3. Entonces, es un rango bastante amplio para esta captura, separación y eliminación de partículas de SARS-CoV-2 en lugares cerrados. Intervenciones ineficaces que pues seguramente hemos visto en muchas ocasiones y que nosotros mismos en algunas veces hasta nos hemos mofado de algunas porque oye, pues realmente ya hemos avanzado tanto en la pandemia que ya sabemos que no nos ofrece un grado de protección adicional, ¿no? Los tapetes de descontaminación o desinfección, sabemos que las superficies ya no juegan el rol que antes pensábamos, entonces los tenis o el calzado realmente no juega absolutamente ningún rol en cuanto al contagio. Los filtros de temperatura, que si bien ofrecen como algo de tranquilidad, decir, bueno, sé que una persona febril no va a ingresar, pero en los estudios que han analizado durante año y medio, cuántas personas febriles han identificado o con millones de tomas y han sido menos del 1%. Entonces, realmente tomar temperatura a veces puede ser algo engañoso que te da falsa sensación de seguridad y si vas a invertir en alguna de esas estrategias, pues mejor reconsiderar y decir, bueno, mejor hay que implementar alguna de las otras que están un poco más avaladas por la ciencia. La ionización bipolar es algo que ahorita está un poquito de moda. De esta realmente no hay muchos datos, no hay datos así muy certeros o muy definitivos al respecto. Es una tecnología nueva, pero realmente, les digo, no hay suficiente evidencia para dar una conclusión definitiva y sí lo que se sabe es que puede generar pues estos productos que al humano pueden no hacerle daño directo, pero sí al medio ambiente, ¿no? Las tarjetitas de dióxido de cloro, sabemos que evidentemente no nos van a ayudar en nada. Desinfección así constante y continua y perenne de las superficies es algo que siempre debemos hacer en un ambiente escolar para evitar diarreas, para evitar otro tipo de situaciones, ¿no? Pero que para el SARS-CoV-2 estar rociando pues productos de sprays comerciales, ¿no? Sin caer en marcas, pero decir, bueno, no me está aportando en absoluto. Y los guantes, sabemos también que ya mandar a nuestros hijos a una escuela con guantes de látex, pues realmente no nos va a ayudar de nada. Y al contrario, dan esta sensación de falsa seguridad, dejan de hacer higiene de manos porque se confunden de que pues traigo guantes, me lavo los guantes, me los quito y hay mayor tasa de contagios por enfermedades gastrointestinales. Entonces ya para terminar, pues si se fijan, hablamos siempre de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de Israel, pero ¿qué es lo que está pasando en México o qué es lo que se ha propuesto, verdad? Yo realmente, si debo ser honesto,
desconocía que existía esta guía de orientación. Me la encontré a raíz de preparar este material para ustedes con mucho gusto y se actualizó en mayo, o sea, es una actualización bastante reciente en conjunto de la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Salud y se titula Guía de Orientación para la Reapertura de Escuelas ante el COVID-19. Era para mí como algo bastante interesante habérmela encontrado, me dio mucha curiosidad, leí todo el documento. Por desgracia es algo ambigua el escenario porque no nos ofrece, digamos, estrategias tan puntuales, son como recomendaciones básicas de decir, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y no se tocan temas digamos, con la fortaleza científica con la que se ha actuado en otros países. Y me llama la atención que se documenta aquí en esta guía, que les digo, actualizada el 28 de mayo de este año, que las escuelas se abrirán hasta que el semáforo esté en color verde. Entonces hacen ellos este énfasis que me parece bastante correcto, de decir, lo que está ocurriendo en la comunidad es lo que va a dictar cuándo se abre una escuela. Y esto va un poquito ahí contra de algunos comunicados por nuestras autoridades en cuanto a reapertura, a pesar de que la situación epidemiológica local, tanto estatal como nacional, tal vez no es la mejor, ¿verdad?, en este momento, y que la reapertura escolar dependerá de la evolución de los escenarios epidemiológicos en cada entidad y conforme lo determinen pues las autoridades locales. Nos muestran ellos 9 intervenciones para tener como este regreso a clases seguro y pues la mayoría se basan en estas estrategias básicas sobre la corresponsabilidad de los pacientes, de los niños con los papás y el staff de las escuelas, que me parece bastante relevante, de decir, bueno, tengo que ser honesto yo como papá y decir, no mando a mi hijo porque hubo fiebre, porque hubo contacto, porque hubo todo. Entonces se les da como esta corresponsabilidad a todas las partes involucradas. Acceso a agua y jabón, que es algo realmente pues un derecho universal que ya deberíamos contar con él. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Cubrebocas obligatorio, bastante correcto, por lo que platicábamos hace un momento. Sana distancia, espacios abiertos, suspender ceremonias o reuniones, detección temprana, bastante importante. O sea, si alguien tiene un caso o una persona sospechosa en casa o un caso definitivo, pues estar documentando mediante toma de PCRs y apoyo socioemocional para docentes y estudiantes, que aunque no es el objetivo de esta plática, pero es bastante relevante, por lo que seguramente todos en casa o conocidos sabemos o lo hemos vivido, de personas en población pediátrica que están ahorita cursando con temas en cuanto a salud emocional que la pandemia ha traído y que por desgracia no se han medido del todo. Entonces, ya para terminar, pues mis conclusiones y para dar paso también a los comentarios del doctor Sergio y del foro, este, como vimos, pues es un escenario bastante complejo. Hay muchas ópticas distintas por las cuales podemos analizarlo. No es mi intención o nuestra intención venir a decir esto está bien, esto está mal, sino decir esto es lo que aporta, esto es lo que suma y esto es lo que está basado en evidencia y podemos en algún momento involucrarnos tal vez como miembros de una comunidad estudiantil, decir, oye, escuela, yo leí esto, ¿qué nos vas a ofrecer, verdad? En cuanto a las escuelas privadas. Escuelas públicas, pues hacer este llamado a las autoridades y decir, pues tal vez no nos quedemos solo en la higiene de manos y las ventanas abiertas, o sea, hagamos este esfuerzo de incrementar un poquito más estas medidas de prevención. Difícil tropicalizar la experiencia internacional, pero pues hay estudios o hay datos mexicanos que debemos de analizar con cautela, individualizar según la situación epidemiológica local, que yo creo que es lo más importante, considerar los indicadores en salud en ese momento, generar esta corresponsabilidad de institución-familia, que yo creo que ya existe, pero como fomentarla un poco más, y finalizar pues comentando sobre lo apremiante que es la vacunación de la población pediátrica. Ya en el mundo hay algunas regiones que están autorizando vacunas en población pediátrica. China es una de ellas. Estados Unidos seguramente por ahí de octubre lanzará este comunicado por ahí de que niños a partir de 6 años se puedan vacunar con vacunas a base de RNA.
y pues queda que México siga los pasos, la COFEPRIS y el análisis de las moléculas nuevas, pues como para ir adaptando las edades permitidas. México ya tiene la autorización para aplicación a mayores de 12 años, pero pues tenemos de las vacunas de RNA, pero tenemos que seguir la estrategia dictada por las autoridades federales. Entonces, solo como último comentario, considero lo más importante de todo esto que realmente lo que veamos que ocurre en las escuelas va a ser un reflejo de la situación epidemiológica local. Entonces, una región que esté en crisis y que esté en rojo y que tenga un alto índice de casos, pues van a empezar a salir casos en escuelas, ¿verdad? Entonces, no nos sorprenderá, más bien tenemos que actuar acorde y ser bastante cautelosos, tomando las decisiones de cuándo reabrir o cuándo quedarnos todavía en casa. Por mi parte sería todo. Doy paso también al doctor Sergio por si gusta comentar algo al respecto y abrir el foro para comentarios y preguntas. Claro que sí, Oscar. Muchas felicidades por tu excelente ponencia. Pues mira, para no ser tan reiterativo, pero sí es importante remarcar ciertos aspectos de lo que tú decías, en el sentido de que el regreso a clases depende de muchísimos factores. No solamente es tomar una decisión y decir vamos a dar el paso hacia adelante, ¿verdad? Depende principalmente de que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación tengan una estrategia. Y el problema en esta parte de nuestro país es que el sistema educativo y el sistema de salud es muy heterogéneo. Hay quienes podemos acceder a un sistema de salud eh, privado donde podamos tener un control más efectivo de ciertas condiciones y también a dónde vamos a ir cuando nos enfermemos, en caso de que eso suceda. Entonces, el regreso a clases se vuelve un tema complejo porque están muchos factores involucrados. El principal reto que tenemos es desde el comportamiento familiar y del personal que asiste a las escuelas o colegios, fuera de los planteles, que sabemos que es donde más frecuentemente ocurren los contagios. Y eso es un punto que tú remarcaste en la plática, que se llama conciencia social. Es que, ¿qué hacemos nosotros como individuos para poder aportar y que el regreso a clases pueda ser factible? Hay otras cosas, es que cada plantel tenga sus condiciones adecuadas, la vacunación universal, como lo mencionaste, hemos visto que en el país de repente se acelera la vacunación, de repente se desacelera, se priorizó primero a los adultos mayores, la población más joven ha tenido que esperar un poquito más, que es la que estamos intentando que regrese a clases, y eso también pues retrasa o complica un poquito el poder retomar esta parte de las clases. La capacidad de poder tener un aforo en los planteles escalonado. Menciona, por ejemplo, la OMS, si es posible, por ejemplo, tomar ciertas asignaturas o materias o clases al aire libre. A veces nuestra ciudad, por ejemplo, las condiciones climáticas no lo permite y se complica un poco. Otros aspectos como, por ejemplo, qué vamos a hacer cuando los niños tengan que comer. Podemos mantener la distancia, podemos mantener la seguridad a la hora de la comida. Y obviamente la parte de tener una estrategia para diagnóstico oportuno y rápido, y en base a eso poder tener un comportamiento acerca de qué vamos a hacer cuando tengamos casos positivos en el plantel educativo, ¿verdad? Entonces, pues como ven, es un tema bastante complejo, no es fácil decir un sí o un no. Tenemos que realmente individualizar el caso de cada escuela o de cada región, y va a depender mucho de la situación que estemos viviendo epidemiológicamente, o sea, con el número de casos que estemos teniendo en nuestra comunidad.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo con estos comentarios. Y me parece que hay por ahí ya unos comentarios por ahí en el chat. No sé si deseen que los vayamos platicando. Vamos viéndolos. Ya hay algunas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, dice, ¿el uso de cubrebocas de 6 o más horas tendrá consecuencias en la salud del sistema respiratorio? Gracias. Si realmente no existe ningún estudio que nos confirme esto, o sea, al contrario, hay estudios que nos dicta que no existe ninguna repercusión. Son estrategias que realmente en otros países pre-pandemia ya se hacían, por ejemplo, en Asia, regiones, por ejemplo, de Asia. Y a raíz de esta preocupación que empezó a surgir sobre uso de cubrebocas prolongado, retención de dióxido de carbono, que si causaba dolor de cabeza, que si causaba somnolencia o si causaba problemas a nivel respiratorio. Se han hecho estudios bastante sólidos y se sabe que no causa absolutamente ninguna repercusión ni en el sistema nervioso central ni en el sistema respiratorio. Entonces, es una estrategia que conjunta todo lo bueno de algo para la salud pública porque es económico, es fácil de usar, es accesible y que no tiene efectos adversos y que aparte es efectivo, ¿verdad? Entonces, el cubrebocas es de las estrategias más socorridas y más efectivas durante la pandemia. Muchas gracias, doctor. Además, los beneficios de usarlo pues superan cualquier complicación. A veces puede haber un poquito de irritación o labios secos o la mucosa nasal más externa y reseca, pero el beneficio supera por mucho el riesgo que pudiera haber. De acuerdo, gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué estudios hay en cuanto a la variable delta y el regreso a clases? Es bastante interesante porque si se fijan, todos los estudios con los que tenemos que contamos ahorita al momento con la reapertura escolar se han hecho en escenarios en los cuales las variantes de preocupación todavía no eran una situación prevalente. Eso es súper importante. Entonces, las reaperturas escolares se han estado dando en otros países ya con la presencia de esta variante Delta y se están recopilando los datos. Todavía no hay mucha información con respecto a cómo se comportaba pre y post variantes de preocupación, pero se espera que en los próximos meses tengamos más datos y podamos hacer como esta comparativa. Por cómo ha sido tan dinámica la pandemia y por la propia característica del virus que muta con cierta frecuencia, pues vamos a estar viviendo escenarios epidemiológicos diferentes y habrá que esperar esos datos. De acuerdo. Otro de los comentarios que nos hacen es, no se ha mencionado nada de la experiencia de varios colegios de Saltillo que estuvieron todo el ciclo escolar pasado asistiendo en modalidad híbrida. ¿Tienen algunos datos al respecto? Gracias. No, en lo particular no tengo ningún dato de Saltillo. Realmente desconozco su experiencia en cuanto a datos gruesos o datos finos, pero se pueden consultar, me imagino, en las bases de datos de la Secretaría de Salud Estatal de esa entidad y podríamos analizarlos a posteriori, pero no, al momento yo no tengo ningún dato al respecto. Lo mismo yo, la verdad, no he sabido si hayan tenido algún brote. Recientemente, por ejemplo, el secretario de Salud mencionó un brote en una guardería en Allende, Nuevo León, pero solamente de manera así general. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿qué opinas sobre la opción de agrupar a los niños en las burbujas COVID en los colegios? Ya, este término de las burbujas es muy interesante porque sí aparece como tal en estrategias tanto previas de enfermedades infecciosas previas como actualmente en la pandemia de COVID-19. La burbuja es lo que nosotros llamamos una cohorte, ¿verdad? Porque una cohorte es un grupo de personas que son cautivas, y al decir cautivas no que no gocen de su libertad, sino que las puedes seguir de una manera total y con un control y accesibilidad a su información.
por un tiempo determinado. Entonces, al momento que tú, digamos, generas estas burbujas o estas cohortes de personas limitadas en cuanto a número y en cuanto a actividades extra que están realizando, puedes tú con una bastante como certeza o confiabilidad dar este seguimiento y decir, ¿sabes qué? El miembro, tal miembro de la cohorte empezó con síntomas, entonces todos nosotros tenemos que aislarnos, ¿no? O todos nosotros tenemos que tomar esta estrategia, o todos nosotros nos tomamos una prueba. Y a medida que se generan estos grupos pequeños, pues tú puedes como detectar y evitar propagación de enfermedades infecciosas. El tema de las burbujas o de las cohortes es que deben de enfocarse mucho en la confianza o en la corresponsabilidad de los miembros de esa cohorte, no solo de los niños, sino de sus familias. Entonces, si un miembro de esa burbuja, que idealmente se le había propuesto que siga las medidas habituales, que no haga reuniones, que no salga y todo, decide, por ejemplo, acudir a un evento social, pues ya está poniendo en peligro al resto de esa burbuja o esa cohorte. Entonces, sí se necesita esa corresponsabilidad y esa responsabilidad social. Pero dejando eso un poquito de lado, sí son estrategias factibles que se tienen que definir en cada centro como para tener un control un poquito más estrecho. De acuerdo. Y bueno, sobre lo mismo preguntan, ¿ustedes recomiendan el regreso a clases presenciales? ¿O cuándo sería el momento idóneo? Pues es difícil establecer ahorita Oscar nos comparte su opinión, es difícil dar una opinión así tajante, pero yo pienso que tiene que ser basado en el momento epidemiológico que vivimos, o sea, regresar a clases donde hay una tasa muy elevada de contagios, pienso que no sería lo más adecuado. Eh, Quizá lo pudimos haber intentado cuando la tasa de contagios estaba más baja y así podemos controlar un poquito más el ambiente, porque siempre en esa parte del regreso, el estar repitiendo las reglas, haciendo las cosas de manera sistematizada, pues pudiera ser mucho más fácil cuando tienes una presencia del virus más baja a, a aventurarnos a hacerlo en un momento en el que estamos con una tasa récord cada día de contagios diarios. De acuerdo. No sé qué opinas tú, Oscar. Sí, de acuerdo, y por eso también dejé la diapositiva actual, porque, y hilando un poquito con otra pregunta que ya vi por ahí, del mejor momento, realmente el mejor momento lo va a dictar la situación epidemiológica local y pues federal. Y tan es así que las guías oficiales de la orientación para la apertura escolar de México que les mostraba, pues nos dicen que hasta el semáforo verde. Hilándolo por ahí nuevamente con otro comentario que viene ahí de por qué no se toma la experiencia, sería bastante válido y sería bastante interesante ver los estados de la República que están en verde y pues ver cómo es la experiencia en estos sitios en cuanto a sus reaperturas escolares e ir viendo. Nos metemos en temas de bioética, ¿verdad? Porque sería como un estudio o una intervención en un escenario en el que puedes poner en un potencial riesgo a las personas. Entonces hay muchas aristas, hay muchas ópticas, pero siendo concretos no podemos dar ni un sí ni un no, es algo dinámico y dependerá totalmente o en su mayoría de cómo es la situación local en ese momento de los contagios. Si actualmente vemos un repunte bastante importante y nuestro sistema de salud no está en las condiciones óptimas para recibirme en el hospital si caigo enfermo de requerir un ventilador, pues creo que la respuesta también está por ahí presente, ¿no? O sea, Y en ese sentido, fíjate, Oscar, hay otra pregunta ahí en el chat. Preguntan sobre si yo mandaría, no te digo a ti porque no tienes hijos todavía, pero se debería mandar a mis hijos a la escuela. Pues yo creo que lo que tú acabas de comentar es bien importante. O sea, el momento epidemiológico es tasa alta de contagios, pero además tenemos una limitante que es la capacidad para atender pacientes.
Entonces, pues sería un doble riesgo. Entonces, la respuesta concreta, en mi caso, sería, si las condiciones fueran para regresar mañana a clases, la respuesta más probable sería no. Porque no solamente vivimos un momento de apremio para atender pacientes COVID, sino también para atender otras enfermedades que no son COVID, ¿verdad? Y ese es un tema importante a valorar en este momento. Así es. Así es. Y sobre la misma respuesta, digo, estaban preguntando de si consideran buena estrategia que los colegios agrupen, bueno, a los niños en burbuja COVID, como ya hablamos, pero asistiendo una semana sí y una no. Y si sería mejor ampliar a 2 semanas por grupo, o ¿qué consideran ustedes? ¿Cuál sería la mejor estrategia en cuanto a burbujas COVID? Sí, esto de las burbujas se torna también algo muy dinámico y puedes darte el lujo de hacer estas intervenciones en cuanto a la transición, o sea, un regreso a clases escalonado, transicionado, en el cual puedes estar en tu actividad presencial cierto tiempo, ves cómo es la situación, cómo va la situación epidemiológica y la situación escolar ahí en el staff, en los niños y todo, regresas a casa y ese regreso a casa, ¿qué ventajas te da? Pues que si estabas cumpliendo con un periodo de incubación y empiezas con síntomas, ¿verdad? Durante este tiempo, pues ya estás cumpliendo un aislamiento relativo. Aquí eso de semana o 2 semanas, pues habría que individualizarlo con respecto a si hay personas positivas o no, porque sabemos que 10 días es lo que debemos de cumplir de mínimo aislamiento en casos leves. Entonces, aunque si un paciente de una cohorte o una burbuja sale positivo, pues el aislamiento debe ser 10 días independientemente si su burbuja regresa en una semana o no, ¿verdad? Si me preguntas a mí como, digamos, si yo fuera un director de una escuela y me plantean esta estrategia de la burbuja, yo lo vería bastante razonable, una buena opción como para balancear esta imagen que decíamos al principio de, bueno, le estoy aportando al niño un poco de convivencia con pares, neurodesarrollo, convivencia social, actividad presencial, pero sin tampoco estar como en una total exposición en caso de que la situación local vaya en incremento. Entonces puede ser una medida de transición mientras vamos viendo cómo se sigue comportando la pandemia en el estado o en el país. De acuerdo. Excelente, muchas gracias. Pues ya no tenemos más preguntas. No sé si hay alguna otra duda o comentario que quieran hacer. ¿Algún mensaje que consideren importante para cerrar? Digo, súper Pues interesante. solamente reiterar que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que tener un alto grado de conciencia social acerca de lo que hacemos, de lo que queremos, a dónde queremos ir, ¿verdad? Por ejemplo, el reto de regresar a clases, todos los papás queremos que esto suceda. Sin embargo, de repente vemos que las palabras no van respaldadas de los hechos, entonces tenemos que ser como sociedad conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder que esto pueda suceder, ¿verdad? Y pues lo que hemos venido repitiendo desde que inició la pandemia, hay que seguir las indicaciones, seguir los protocolos y que estamos siempre a la orden para cualquier duda o comentario. Perdón, antes de cerrar, llegó una última pregunta de la mortalidad de los niños por COVID. ¿No es preocupante? Híjole, la palabra preocupante, bueno, yo quiero a lo mejor interpretar un poquito la pregunta, es que si no es muy frecuente, preocupante, pues siempre que fallezca un niño va a ser lamentable y preocupante. No hay una tasa tan alta de mortalidad, aunque recientemente, no sé si Oscar tienes ahí la información de la información publicada por el Hospital Federico Gómez,
no hemos sabido, al menos en nuestro medio, de una tasa tan elevada de mortalidad infantil, pero pues bueno, sí han sucedido casos. No es equiparable a la de la población adulto, pero sí ocurren. Entonces, pues las medidas tienen que ser a que el paciente esté libre de la infección. Sí, de acuerdo. Digo, realmente, como usted dice, preocupante en cuanto a escenario epidemiológico, es menor, o sea, es menor la cantidad, mucho menor. Me uno al comentario, siempre es triste y preocupante cuando ocurre uno de estos desenlaces adversos en los niños. Sin embargo, al menos por indicadores, no son la población afectada con mayor frecuencia y sí tenemos que estar al pendiente de los pacientes pediátricos que tengan alguna comorbilidad, así como lo hacemos en el paciente adulto. Muchas gracias. Muy bien, pues quisiera agradecerles nuevamente a los doctores Sergio Fernández y Oscar Tamés y a todo el foro por haberse conectado a este webinar. Esperemos tener llevarnos un poco más de información para este tema tan importante que es el regreso a clases que parece inminente. Y bueno, tomar las precauciones que comentaban los doctores, seguir con los cuidados que ya todos conocemos para tratar de que pase pronto esta ola que traemos en la ciudad actualmente. Muchísimas gracias, buenos días, que estén todos muy bien.